Como siempre, Nico Bruti nos trae algo interesante, hoy con entrevista en el piso, pero también me atrevo a decir cultura y política. Nico. Así es, Ale, porque en este caso vamos a hablar con Julián Maradeo y con Ignacio Damiani, que son autores de dos libros, uno que trata sobre alguien relacionado con el deporte, pero que también tiene mucho que ver con la política, y que tiene que no tiene que ver en este caso con la cultura, pero que es el Tano Angelici. Ese es es una biografía no autorizada del titular de Boca y el principal operador del macrismo en los tribunales federales de Comodoro Pi. Y por otro lado, los chicos también, Julián e Ignacio, en 2018, ahora en marzo, ¿no? Así fue, sí. Publicaron una radiografía de la corrupción pro. Ale, de la ciudad a la presidencia de la nación, ese es el subtítulo, y con un prólogo de un periodista muy, yo diría, un prestigioso periodista, llamado Hugo Alconadamón. Y bueno, estamos aquí con Nacho y con Julián para charlar un poco de los dos libros. ¿Cómo les va, chicos? Bien, todo tranquilo. Muchas gracias por venir. A ustedes por estar. Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge la idea. Primero vamos a empezar por el libro un poquito más viejo, que es el del Tano Angelici. ¿Cómo surge la idea de hacer una biografía no autorizada de un tipo que en el 2016 todavía no era tan conocido? Era un personaje conocido sobre todo por lo que tenía que ver con Boca y su relación, obviamente, con Mauricio Macri, pero no era... la gente en general no tenía mucha idea de que el Tano Angelici fuese el super operador del macrismo allí en Comodoro Pi. En realidad las dos investigaciones parten más o menos de la misma idea, que es el objetivo de estudiar el sistema. Angelici, si bien en esto siempre intervienen varios factores sobre tanto por qué uno decide, en este caso nosotros como equipo, desarrollar una investigación, y en otro caso también por qué la editorial decide aceptar el proyecto, lo cierto es que nos pareció que era el momento oportuno de proponer un análisis sobre la figura de Angelici, porque se abría un abanico de temas que lo tenían en el centro. Primero su pata radical, todo lo que ha sido su desarrollo dentro del radicalismo, no como parte de Franca Morada, sino desde una enclave territorial en lo que es el Quinto Sur de la ciudad de Buenos Aires, muy relacionado con el Cotino Siglia. También su rápida inserción en el mundo del juego, y cómo esto yendo para que Angelici tenga, a diferencia de muchísimos otros cuadros políticos, un nivel de autonomía importante, aunque relativa como siempre, y luego, por supuesto, lo que es su inserción dentro de Boca Juniors, gracias a Mauricio Macri, que lo ubica inicialmente como tesorero, cargo por el que salta a la fama cuando es uno de los que se opone a la renovación de un contrato muy valioso en cuanto a dinero para Juan Román Riquelme en su momento, y luego como presidente. Ahora, lo cierto es que Angelici es el que termina de darles esa cara política, judicial, empresarial que había comenzado a asomar con Macri en Boca y termina afianzándose con el propio Tano. El hecho de que ganase el macrismo en 2015 nos pareció que era el momento oportuno de mostrar cómo era esa trama, con las múltiples caras que la componen y que lo tienen Angelici en el centro. En sí, lo que nosotros quisimos buscar no es solamente su construcción de poder, sino también toda esa estructura. Y la mirada que ustedes tienen de Angelici es la que el inconsciente colectivo por ahí le adjudica. Es el capomafia, es el tipo que aprieta, es el que manda, que tiene esbirros y que manda apretar, el que comanda algunas acciones que tienen que ver con la barra brava. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes de eso? ¿Qué hay de mito y qué hay de cierto en esas características que mucha gente cree que tiene el Tano Angelici? No, francamente no lo miramos ni en el mote de mafia, ni lo consideramos de esa manera, porque nosotros partimos de un análisis exhaustivo, en todo caso, de la construcción y la arquitectura de poder que desarrolla Angelici.
para explicarlo y para salirse de esos motes que suelen categorizarlo y minimizarlo por otra parte, porque Sí. si bien Carrió dijo que Angelici es un operador, bueno, como recién describía Julián, es solo una cara. Ahora, una manera de explicar quién es Angelici en esa estructura de poder es mostrar las alianzas y los lazos que tiene diseminados en distintos sectores y lugares estratégicos del sistema político-judicial. A través de Boca nosotros pudimos abordar la idea de que el club se convirtió en una unidad político-judicial porque allí se reúne con jueces y fiscales cada 15 días al menos. Y por otra parte, la conexión de Angelici y los servicios de inteligencia, Ajá. que se dan por tres actores. El primero, Arribas, el hemos conocido, el titular de la AFI, porque Arribas es un hombre muy ligado al presidente de la Nación, pero además representante de futbolistas y que tuvo una relación anterior en el Club Boca Juniors representando a Carlos Tevez y demás. Ahí hay una alianza, pero otras más interesantes son con la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que la maneja Juan Sebastián de Estéfano, que era un operador de Angelici en el Consejo de la Magistratura, y también con el cajero, que es Juan José Galea, un exide de la etapa de la Rúa, que fue el que administró los fondos en la época de la flexibilización laboral. Con Macri esos fondos nuevamente fueron reservados. Y un último actor que es el vicepresidente tercero de Boca, Darío Florian Richarte, que hoy además no solo tiene nexos con la AFI, sino también en la Conmebol y en la AFA, porque es el hombre fuerte del área legales en Boca, ahí en la AFA, ¿no? Que es el tipo que el día del quilombo en el Monumental habló por los medios, ¿no es así? El que lo buscaban, Benedetto y otros más, ¿no? Ahí es interesante ver cómo, y en esto Angelici claramente es un as, cómo aparecen actores que quizá para los cronistas deportivos que están cubriendo en ese momento el calor de un partido de fútbol, o lo que eran las negociaciones sobre si se realizaba o no el partido de vuelta en realidad de la final de la Copa Libertadores, es que se perdía de vista quién era Darío Richarte. Darío Richarte fue presidente de Franja Morada de Derecho en la UBA, fue el número 2 de los servicios de inteligencia de Fernando de la Rúa, era conocido al interior de la alianza como el señor que le gustaba, que amaba los aparatitos. Fundamentalmente los aparatitos era la tecnología para pinchar internamente, claro, lo que estaban haciendo los otros integrantes de la alianza. Y recordemos que uno de los motivos por los cuales termina renunciando en su momento Chacho Álvarez era por una operación de inteligencia. Y luego fue vicerrector de la UBA durante unos meses y tras numerosas movilizaciones de los estudiantes por todo su pasado, tuvo que renunciar. A esto le falta algo que a medida que nosotros charlamos con los jueces federales fuimos poniendo sobre relieve, y es que Richarte es el titular junto a Diego Pirota, que forma parte del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, de un estudio de abogado poderosísimo dentro de Comodoro Pi, fundamentalmente por su alianza con Javier Fernández, el histórico operador judicial peronista, y con Jaime Estiuso. Cuando uno charla con los jueces, e incluso charla hoy con el actual ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, lo que están mencionando en todo momento es que la presión de este trípode compuesto entre el operador político que Fernández, el representante de los servicios de inteligencia, de una de las líneas de los servicios de inteligencia como es Estiuso, y el estudio Richarte Pirota, hacía que muchos que estaban en ese momento transitando por los pasillos de Comodoro Pi se inclinasen hacia este estudio por la presunta capacidad de influenciar y presionar a los jueces con distintas herramientas. Claro. Entre esos clientes, por ejemplo, para que se muestre que esta manera de funcionar de este estudio jurídico era transversal, patrocinaron a Amado Vudú en la primera parte de su juicio, por lo cual muchas veces te señalan si estos estudios jurídicos tienen un trabajo hacia alguna línea de lógica. No, de ningún modo. Buscan eso para desviar la atención. Lo que quiero decir, funcionan en cualquier gobierno, son estructuras de poder transversales que sostienen a través de los gobiernos. Ahora, estas relaciones de poder, esta construcción de poder que ustedes están describiendo, y bueno, estamos focalizando en el Tano Angelici, digo, todo esto no nace en Boca, me imagino. Se potencia y ahora está potenciado a nivel nacional. Pero digo, ¿cuándo podemos empezar a ver las puntas de los hilos que se tejieron de estas relaciones?
las puntas serían el origen. El origen, claro. No, en realidad, por ejemplo, la estructura de Angelici, como dijimos, se nutre de distintas fuentes, si se quiere. Es clave su paso por el mundo del juego, fundamentalmente porque le brinda caja. Pero aparte Angelici, para los vingueros, sin él ser un vinguero más que mediano, si se quiere, e incluso hasta estancado en el último tiempo, él representa el brazo político, al punto tal que distintas fuentes, Angelici esto lo niega, pero nosotros por lo menos lo ponemos sobre la mesa y habrá que tenerlo en cuenta. Cuando Cristóbal López quiso ingresar como un actor de fuste en el mundo del juego de la provincia de Buenos Aires, el que fue el interlocutor válido era Angelici. Bueno, Cristóbal pudo ingresar solamente con 2 bingos muy chiquititos, uno en Los Polvorines y el otro en Villa Gesell. Más allá de esto, es el rol que cumple Angelici. Nosotros tenemos, por ejemplo, una entrevista con Juan José Marc, que estuvo en la intervención del Instituto de Loterías durante la gobernación de Solá, y Marc cuenta en primera persona cómo ingresaban los vingueros con determinada cantidad de millones de pesos según lo que se esté facturando en ese momento, y se lo entregaban a los distintos interventores del Instituto de Loterías. Y cuando lo hicieron durante su breve paso por el Instituto de Loterías, en realidad ahí lo que empieza es a subirse el canon, y los vingueros estaban contentísimos porque estaban blanqueando incluso un número mucho menor de lo que estaban poniendo por izquierda hasta ese momento. La relación del juego y la política no es algo que lo va a descubrir Angelici, pero si nosotros tenemos en cuenta que Angelici tiene, por un lado, caja, por otro lado, la relación con la Franja Morada, de donde venía, por ejemplo, Martín Ocampo, reciente renunciante al ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. La Franja Morada, como nos reconoció el fallecido Claudio Niño, amigo de la adolescencia y militante correligionario del Tano, la Franja Morada es la que le da un nexo directo con todo el fuero judicial porteño altano durante la década del 90, cuando se crea. Y Boca lo que le genera es abrirles la puerta directamente de muchísimos despachos, no solo de jueces, sino también de políticos y empresarios. Nosotros siempre jugamos con la figura que al calor de los partidos de fútbol y del fanatismo se sazonan un montón de negocios y contactos políticos. Claro. Yo les quería preguntar acerca de, más allá de la figura de Angelici, que de saber de quién es, de desenmascararlo y demás, ustedes hablaban de una cuestión de estructura, y 2 actores sociales claves, me imagino, a la hora de analizar esta figura, son los medios de comunicación y las barras bravas. ¿Qué lugar ocupan estos actores en el entorno de Angelici? Bueno, el caso de la Conmebol expuso un poco todas las... fue curioso porque explotó el escándalo y se instaló en la agenda a nivel mediático, y a la vez y en simultáneo se podía ver todas las caras que operaban, me refiero a las caras del poder de Angelici, porque por un lado tenías los representantes de Boca en Conmebol, que son no solo Diego Pirota, como mencionaba Julián, sino también Cristian Gribaudo, que es un hombre que titular de Instituto de Previsión Social, que quiere ser presidente de Boca y que Angelici lo está impulsando. Por otra parte, tenías al área de legales del Club Boca Juniors, Richarte, explicando en los medios y operando para que Boca vaya a lo que se llama vulgarmente el escritorio y demás. Por otra parte, Angelici le ponía el cuerpo y se iba a reunir con Domínguez. No se olviden que Angelici creó la Liga Sudamericana de Fútbol tiempo atrás, en fuerte oposición con Domínguez. Y en simultáneo también Fernando Robelo, número 2 de Lotería, estaba intentando sumar al presupuesto que se aprobó esta madrugada beneficios para el sector del bingo, que lograron aprobar a favor de lo que se llama una legitimidad de lo que es los juegos de azar a través de internet. Entonces Angelici tenía desparramado todo su potencial, y a la vez los medios de comunicación que también jugaban para que Boca pueda sacar comunicados y sean inmediatamente proliferados los medios. Hablando de los medios de comunicación, nosotros podríamos, con las 2 investigaciones, hablar un rato largo sobre colegas que nos convocaban para distintas notas, y por las relaciones, ya sea de prosecretarios de redacción o de titulares de empresas estilo Daniel Haddad, de viejísima relación con los servicios de inteligencia, bueno, luego nos bajaban esas notas por
no tanto por el Tano en sí, sino por la trama de relaciones que lo tiene atado al centro. Develaban mucho. Exactamente. Infobae, Mitre y Crónica tengo acá yo que... Exactamente. Después en algún punto, como muchas veces son relaciones comerciales y no tanto relaciones políticas, cuando eso varía... también nos han llamado con el paso del tiempo. En su momento, cuando salió el Tano, uno de los principales problemas que hubo era para encontrar el libro. Nos llegaban continuamente mensajes que el libro no se encontraba en las librerías. Cuando eso llegó, por ejemplo, a la pantalla de Cecil Cohen, y lo dijo el Gato Silvestre al aire, le empiezan a llegar mensajes a su cuenta de Twitter en todo momento contándole que el libro no se encuentra en las librerías. Ahora que por todo esto nos han vuelto a llamar, como también nos llamaron en su momento cuando se conocieron las escuchas entre Angelici y Mitchans arreglando las sanciones de los futbolistas de Boca, y en ese momento se reflota la causa de los carnet truchos, que si quieren la comentamos por arriba en breve. Nuevamente nos dicen, pero el libro no se encuentra, y el libro no se agotó, según la editorial, a quien nosotros le creemos. ¿Pero quién? ¿Alguien la compra? Lo escondían. Exactamente. Eran apretados los libreros para esconder el libro. Habrá que ver si están apretados o en realidad forman parte de una serie de relaciones entre comerciales y políticas. Bueno, aquí sabemos, ¿no? Es clarísimo la relación que había entre el diario más importante de la ciudad y los canillitas, cuando le decían no te bajo el diario, o si no escondes tal, no te bajo el otro, ¿no? Digamos, claro, no sería demasiado extraño que también esto sucediese, sobre todo si el libro, tal como parece, destapa algunas ollas que huelen bastante mal, ¿no? Bueno, por ejemplo, en estos últimos días se retoma la causa de los carnet truchos, que en realidad sí se conoció, pero son carnet legales. Mínimamente es así, eran carnets emitidos a nombres de personas que existen, pero que no sabían que tenían los carnet emitidos por el socio del interior en Boca. La causa la destapa el juez Manuel de Campos cuando empieza a hacer una serie de seguimientos telefónicos a personas que estaban vinculadas a un homicidio. No se estaba investigando esto. ¿Qué sucede? A medida que va siguiendo las llamadas, se da cuenta que hay un negocio que había todo un negocio vinculado a las barras, a empresas de turismo, a una cueva financiera, las policías, tanto de la ciudad como la de la provincia de Buenos Aires, y al departamento de socio del interior de Boca. Cada vez que ingresaba gente con los carnet emitidos por el departamento de socios, generalmente traído por las empresas de turismo, luego en cuentagotas después del partido se depositaban en numerosas cuentas corrientes los montos estipulados a partir de lo que se había logrado ganar con la emisión de esos carnet. Bueno, esa causa se la quita el juez Facundo Cubas a Manuel de Campos, la cierra, y a los 2 meses o 3 meses se jubila. Cuando Patricia Bullrich asume como ministra, tenía la posibilidad de apelar el archivo de la causa y de ninguna manera lo hizo. Yo una pregunta y Manuel de Campos hoy está amenazado en el Consejo de la Magistratura con juicio político. Esto es parte de un modus operandi que ha ocurrido con varios jueces que han desafiado los deseos del Poder Ejecutivo. Sí, una pregunta. A criterio de ustedes, ¿por qué Angelici no forma parte formal del gabinete de Macri? Porque no le interesa. O sea, hay algo que él ha dicho en numerosas entrevistas. Cargo menor. En realidad lo que él entiende es que hay una forma, y en esto, si se quiere, la línea del Coti Siglia lo marca a fuego. Hay una forma de construir poder real, desde otro concreto, lado, ¿no? sin quedar tan expuesto. Claro, porque ¿qué sucede? Cuando alguien ocupa un cargo, posiblemente tenga que impostadamente radicalizar una postura, y quita la posibilidad de hacer las muchas otras cosas que hace Angelici que exceden. Por eso nosotros usamos una frase de Charly García, que ahora el viejo truco de andar por las sombras, para explicar de qué manera le gusta transitar a Angelici por los distintos pasillos del poder. Un buen colega de Nosiglia, ¿no? Si hay alguien que transita por las sombras, que lo termina enfrentando. Y una pregunta que también me parece pertinente, ¿no? Ahora que el domingo va a haber un Boca River jugado con visitantes, con público visitante,
en el Bernabéu. ¿Angelici tuvo que ver con esa maniobra o fue una cuestión, un negocio entre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y el presidente de la Conmebol? No, Angelici quedó afuera, hizo todo lo posible. Castigaron, ahí lo castigaron. Sí, no, creo que tuvieron una decisión salomónica a favor del negocio, no se lo iban a perder. Digo, no se lo iba a perder ni la Conmebol ni la FIFA. Claro. Entonces, en eso tal vez pudo haber perdido en esa disputa, aunque Angelici y Boca están armando para hacer una presentación en el TAS. No obstante, creer que porque Angelici haya tenido una derrota pueda perder caudal de poder, no va a comprender la arquitectura de poder que en realidad tiene. Hay que tener en cuenta en ese tablero, para poder comprender todo lo que ha pasado en este tiempo después de lo que fue el fracaso del partido en el Monumental, que no casualmente, por cómo se movieron las fichas, termina perdiendo Angelici un caudal de poder, ya que termina renunciando a alguien que es de su seno, como es Martín Ocampo. Lo cierto es que Ocampo, hasta diciembre de 2015, fue procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el jefe de los fiscales. No renuncia antes de asumir como ministro, por lo menos está intentándolo. Cuando uno habla con una parte de la mesa judicial del macrismo, había cierto enojo. Primero porque Ocampo no tenía los pergaminos suficientes para asumir como jefe de los fiscales de la ciudad. Sí. Segundo, porque lo mantiene casi como su pequeño jardincito de poder, al punto tal que ahora desea volver, y lo que le están pidiendo esa parte de la mesa judicial al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es que sea lo suficientemente prolijo para que en realidad se aparte a Ocampo, va a tener que tomar la determinación del propio Ocampo, y pase por la legislatura el pliego de quien sea el candidato a ocupar la procuración. Ya tuvo un intento fallido el macrismo a nivel nacional con Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego no tuvo las voluntades necesarias para asumir. Y aquí algo importante que tiene que ver con Radiografía y la Corrupción Pro. Cuando el macrismo se propuso como alianza de gobierno, uno de los tópicos que mantenía su campaña era independencia judicial. Desde que Macri asumió la presidencia, fueron por Gil Carbó, lograron desplazarla, y recién señalaba Julián los problemas que tuvieron para poner un procurador votándolo en el Congreso. Por eso tenemos hoy a Eduardo Casal, procurador interino. En la provincia de Buenos Aires fue el secretario legal y técnica Julio Conte Gran. Y en la ciudad de Buenos Aires ejerció Sebasco sin que su pliego pase por la legislatura, y ahora Ocampo quiere volver, por lo cual tenemos los tres procuradores de municipio, digamos, ciudad, provincia de Buenos Aires y nación, en veremos. Y metidos por la ventana, además, ¿no? Los que están... Vamos a volver a reiterar con quién estamos hablando, ¿vale? Dale, bien. Estamos hablando con Julián Maradeo y con Ignacio Damiani, autores de El Tano, del libro El Tano, una biografía no autorizada de Daniel Angelici, y también de Radiografía de la Corrupción Pro, que hicimos una especie así de onda y pasamos de una pileta a otra, ¿no? Si tuviésemos bien igual el verano. Deben estar relacionados. Ahora íntimamente. Totalmente. Ahí está. Ahora vamos a entrar, pero a mí me queda una duda, quizá ustedes puedan develarla. ¿Cuál es la relación de poder que tienen todo esto Elisa Carrió? ¿De dónde viene ese poder para atacar fuertemente, no solo a Angelici, sino también, en el caso de los procuradores, al procurador acá de la provincia, para poder poner el procurador que querían? ¿Cómo es esa relación? ¿Por qué se lo ataca a Angelici estando dentro del corazón de Cambiemos? Son varias las explicaciones, tiene varias partes esa pregunta. Sí. Primero, cuando uno pregunta dentro del angelicismo de dónde viene la tirria entre Carrió y Angelici, ellos dicen que no es recíproca, que Angelici no tiene problema alguno con Carrió. Lo cierto es que dicen que viene una tensión que ha ido creciendo desde la mesa radical de la década del 90. Algunos hablan de la prepotencia de Angelici, nos han dicho varios integrantes de aquella mesa porteña del radicalismo que cuando Angelici en ese momento estaba oponiéndose a Terraño, de las formas eran violentas. Del radicalismo. Exactamente. Después, lo cierto es que cuando uno lee las denuncias... Actitudes violentas, cosas más que nada patoteriles.
Lo cierto es que cuando uno no tenía panza todavía. No. Lo cierto es que cuando cuando uno lee la denuncia de Carrió sobre Angelici, no se encuentran datos concretos, solamente la que presentó, me estoy refiriendo a fines de 2015, solamente una especie de resumen de lo que aparece en los medios de comunicación. No más que eso, posiblemente. Una de las versiones que nosotros nos dieron es que cuando Carrió habla en su momento en el programa de Mirta Legrand, es porque había recibido la información por parte de un radical que posiblemente quedase Angelici a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia. A nosotros nos acercaron el dato de que se le habrían ofrecido en 2 oportunidades y en ambas ocasiones la rechazó. Él viene diciendo en todo momento que no quiere tener ningún cargo dentro de los sucesivos gabinetes del macrismo. Ahora, lo cierto es que la función que cumple Carrió dentro del macrismo es fundamentalmente vinculada a la imagen que le da, y está muy relacionada con la filosofía que tiene el macrismo de meterse en política para higienizarla, que es esa imagen impoluta de una persona que está hace 30 años en la primera plana de la política argentina y no tiene una denuncia de corrupción. No ha gobernado nunca tampoco, pero claro, lo cierto es que cumple esa función casi de alguien que viene a tratar de santificar a quienes están relacionados con ella. No tiene poder territorial, que es lo que todos sabemos. Tiene la capacidad de operar desde los medios de comunicación, fundamentalmente los vinculados al Grupo Clarín. Bueno, vamos a pasar al otro libro, Nico. Ya estamos en el otro libro. Estamos, pero digo, nos quedan 5 minutos, un poquito menos, pero vamos a aprovecharlo todo lo posible. Mirá los chicos lo que le hicieron decir a un legislador macrista, una frase que nosotros también usamos aquí mucho, ¿no? Cuando hablamos de las diferencias que podía haber entre gobiernos nacionales y populares y gobiernos pro, cuando Eva decía ante cada necesidad nace un derecho, a los chicos un legislador macrista le dijo una frase que nosotros usamos aquí habitualmente y que es: donde hay una necesidad nace un negocio. Esto es más o menos el fundamento de el ideario pro, ¿no? Bueno, lo dijo el legislador, pero lo que es cierto es que nosotros lo que intentamos con Julián permanentemente fue exponer las palabras con los hechos, y también hacer un análisis histórico de lo que era el macrismo, porque no era una fuerza, si bien era una fuerza política moderna, el PRO, la historia familiar de Macri, una vez que llega al poder federal, al poder nacional, a la primera magistratura, queda en evidencia. Y esta manera de hacer negocios de Franco Macri, la patria contratista de la década del 90, no solo se manifiesta y se vuelve presente en la ciudad, sino también hasta que Macri llega a la presidencia. A los pocos meses que Macri asume como presidente, tiene 2 casos de corrupción muy fuertes, que golpean muy fuertes al elenco gubernamental. Uno, el caso del Correo, y otro, Avianca. Es decir, en donde está presente el fantasma de lo que nosotros llamamos el fantasma de Socma, la empresa familiar del padre. En el caso del Correo, además, nosotros lo sintetizamos como una de los casos más resonantes, porque ahí se ve no solo la historia familiar empresarial y los negocios con el Estado, sino también el intento de Macri dirimiendo al propio Macri, utilizando la justicia para condonarse una deuda del Estado. Y los movimientos judiciales para correr al procurador del Tesoro, para desplazar al fiscal de la causa, Juan Perosoni, y ubicar a un hombre de Boca, Polichita. Digo un hombre de Boca porque fue asesor de seguridad de Boca cuando Macri era presidente. Y el procurador del Tesoro que se fue era Carlos Balbín, y ubicaron a Sarabia Frías, que es un hombre que patrocinó empresas del presidente. Por lo cual, la independencia judicial y las ganas de mostrar transparencia gobernando quedaron totalmente expuestas por el trabajo de la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, pero también porque en los hechos esa deuda que tiene la familia Macri con el Estado sigue sin pagarse. Es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno, cuando escucha estas cosas o las lee, dice, bueno, en realidad Macri, ¿para qué llega a la política, no? Llega para tapar todo ese gran agujero que hay ahí negro, que tiene que ver con empresas, tanto de su padre como de él, que vivieron siempre de la teta del Estado, para terminar de cerrar un círculo que es el de todos los huecos que han quedado por ahí, rellenarlos,
o llega porque tiene ambiciones y por como alguna vez se dijo, Mauricio quería ser no el hijo de Franco, sino Mauricio Macri? Bueno, una de las respuestas es analizar cuál fue el movimiento de algunos funcionarios que entraron al Estado y que salieron rápidamente y volvieron nuevamente al sector privado. Me refiero a Prat Gay, a Blaquier, que era parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a Toto Caputo, y podemos seguir, porque también ocurrió con Mario Del Acqua cuando estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas. Entonces, a veces da la sensación que hacen los deberes en función del modelo empresarial que fueron a implementar, y luego se van al sector privado nuevamente. Entonces es parte de una continuidad histórica que tuvo la familia Macri en relación al Estado, por lo cual tal vez esa sea una línea que creo que responde a tu pregunta. Nos quedamos cortos, con ganas de seguir. Me parece que los vamos a tener que invitar nuevamente, porque nos quedamos con el segundo libro ahí, arrancándolo, y contar esto de la corrupción pro, que obviamente planteado así deben tener muchos elementos interesantes para contarnos, metodologías, ¿no?, que utilizó el PRO, pero una cortita, a ver, una metodología de la corrupción más evidente del PRO. La más evidente. No, quizá anotaría... Lo de las campañas. Bueno, eso. Claramente sí, nosotros tenemos la del financiamiento de la política, por ejemplo, a través de utilizar la cáscara vacía de las fundaciones, claro, que es algo que se conoció, por ejemplo, a través del caso de Gabriela Michetti, o lo que es la forma de inyectar dinero a la política a través de pequeñas empresas que se benefician con contratos que se replican, pero aparecen siempre con un monto menor al mínimo necesario para una licitación. El caso de Fernando Niembro, claro, es uno de ellos. Lo que fue la denuncia, nunca cerrada esa causa, ni se ha avanzado lo suficiente vinculado a la a lo que en su momento señaló Lorena Martins, de dinero de los prostíbulos que financiaron una de las campañas de Mauricio Macri a través de su propio padre. También lo que nos dijo en su momento el inspector Edgardo Castro cuando estábamos hablando de Iron Mountain, otra causa también, que se está desarrollando muy lentamente, y que mostraba una serie de irregularidades que iban desde la habilitación y un expediente que se perdió a que Iron Mountain esté en una zona en la que quedaba exenta de impuestos, sin incorporar nada tecnológicamente como esa región de la ciudad de Buenos Aires lo obligaba. Así sucesivamente, y quizá el caso paradigmático sea el del Correo Argentino, que es el que viene a cerrar el círculo. Chicos, Julián, sí, una cosita, ¿dónde se consiguen los libros que están como figurita, como el muñeco Madurga? El de Angelici, nosotros solemos sugerir que lo compren a través de Mercado Libre, pero quizá tanteando en las librerías se puede encontrar. Radiografía de la corrupción pro se puede encontrar en cualquier librería del país. Bueno, les agradecemos muchísimo la venida aquí al piso, a los dos. Nos han esclarecido bastante, ¿no? Sí. Y nos han quedado, bueno, nada, ríos de tinta todavía. Seguramente. Bueno, los invitaremos nuevamente. Ignacio Damiani y Julián, digo bien, a ver, Maradeo. Bien, no veía, estoy con anteojos, pero no veo, ¿viste? Tengo que volver a acercar todo. Bueno, estuvimos charlando con ellos y nos quedamos con ganas de seguir haciéndolo. Gracias por haber estado, hasta otro momento. Nos estamos yendo.